de Noemí. Y entonces, aunque no especifica la relación entre el parentesco por medio del esposo de Noemí, Elimelec, no dice si era su hermano, si era su primo. Lo que sí entendemos perfectamente en la palabra del Señor es que no era el pariente cercano número uno, es decir, que había alguien aparte de vos o alguien antes de vos que el que se podría considerar el pariente que es redentor. Hasta este momento encontramos también que Ruth, mientras espigó en los campos de Booz, encontró de parte de Booz protección, encontró de parte de él ayuda. Había terminado la siega y habían ya levantado la cosecha y estaban trillando el trigo, estaban limpiando el trigo. Y aparte de la cebada, enseguida vino la cosecha del trigo, y se sobreentiende que Ruth se queda a las dos cosechas. Ella es parte de este trabajo. Entonces estamos hablando de un tiempo de que si la cebada empieza a finales de marzo, entonces estamos hablando de que ella se ha llevado poco más de 2 meses en las cosechas, porque el trigo se terminaba la primera o la segunda semana de junio. Entonces aproximadamente 2 meses, 2 meses y medio era el tiempo que ya Ruth ha conocido a Booz, y que Booz también ha conocido a Ruth y la ha visto en los campos trabajando. En el primer día que va Ruth a cosechar, cuando regresa a la casa, ella viene con una gran cantidad de trigo, porque Booz fue benévolo con ella, fue bueno con ella, y la manda a la casa con esta grande cantidad de trigo. Él ordena que la traten bien y que todo esté bien. Tiene el cuidado, la delicadeza de que Ruth se encuentre cómoda en sus campos mientras ella está trabajando. Y cuando llega a su casa, ese primer día le informa a su suegra cómo le fue. Aparte que recordemos que el nombre de Ruth significa amiga, entonces ella era amigable. Esto es para darnos a entender que no solamente había la relación de Noemí y Ruth, una relación de nuera y suegra, sino que era también una relación de amistad. Y entonces cuando Ruth le empieza a contar a su suegra cómo la había tratado Booz, entonces ella le responde, Noemí le responde: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. La palabra benevolencia, dice: sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos benevolencia. La palabra benevolencia, esta palabra significa misericordia, significa bondad. Es algo que alguien hace más allá de lo requerido. A eso se está refiriendo cuando habla de la palabra benevolencia. Y la palabra benevolencia se puede traducir también como fidelidad. Es decir, que Noemí le está dando una bendición a Booz, porque Booz reacciona de una manera fiel para con ellas, pero también para con los que ya habían muerto, aunque no estaban. Y la bendición que le da, o sea, es precisamente por eso, porque no solamente estaba siendo benévolo con ellas que estaban vivos, sino con los muertos, en este caso más directamente Malón, que era el esposo de Ruth. Ruth no sabía que Booz era su posible redentor, pero leemos el relato y podemos entender que Booz sí sabía, aunque la Biblia no dice que él sabía directamente, pero podemos entender que Booz sí sabía que él podría ser un redentor para Ruth. Sabía también, cuando más adelante en el relato, él sabía también que había otra persona que estaba delante de él, que él no podría ser a menos que el otro rechazara el ser redentor para este momento, para Ruth. Y aunque vemos
en voz, entendemos en el relato que él tenía interés, él tenía el deseo por el trato que le da a Ruth. Entendemos de que él quería ser el redentor. Desde el primer instante que él la vio, él mostró interés en Ruth. Ahora, cuando Noemí reconoce a Booz como el pariente, que es a través de su esposo, y como el posible redentor, que la palabra redentor viene de una palabra que es Goel, que es una palabra hebrea, y esta palabra significa protector. Esa es la palabra que vamos a estar mencionando el día de hoy. El que era el Goel o el redentor tenía varias funciones. La primera de ellas es que él debía de rescatar a un israelita que era vendido como esclavo. Es decir, cuando un israelita caía en la pobreza, él podía él mismo o su familia o él mismo venderse como esclavo. Entonces el pariente redentor, que era un pariente el más cercano, podría ser el hermano mayor, podría ser después del hermano mayor el pariente más cercano, podía pagar un precio para rescatar al hermano que había caído en esclavitud. Otra de las funciones del Goel o del redentor era que el pariente más cercano, cuando rescataba al que había vendido sus propiedades a causa de la pobreza, es decir, cuando la persona caía en una grande pobreza, vendía todas sus propiedades, que ese debió haber sido el caso de Elimelech y de Noemí cuando ellos emigraron a Moab, de que es muy posible que ellos, cuando se fueron, habían vendido todas sus propiedades. Cuando Ruth y Noemí regresan a Belén, no tienen propiedades, no tienen absolutamente nada. Entonces, ese Goel o ese redentor podía rescatar a ese pariente. Dice la palabra del Señor en Levítico capítulo número 25, en el versículo 25, la palabra del Señor dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Es decir, pagaba un precio y entonces rescataba la propiedad. Si no había manera de rescatarla, había un evento que se llamaba el jubileo. Este se hacía cada 50 años. Esto quiere decir que la persona podía haber perdido sus propiedades, pero cuando se cumplía esta fecha, los que habían adquirido esas propiedades tenían que regresárselas a sus dueños. Y esta era una ley que Dios había dado a través de Moisés, con el propósito de que no hubiera pobreza en el pueblo de Israel, y que los ricos no se enriquecieran más, pero que los que estaban pobres no llegaran a una condición desafortunada, desventurada de pobreza, sino que llegaba el momento que podían rescatar sus propiedades. Entonces, este es el caso de Ruth y de Noemí, mayormente de Noemí, porque las propiedades que ella podía contar eran lo que estaba a nombre de Elimelech, y eso era lo que ellas podían recuperar al tener un redentor. Y pues necesitaba este redentor para que esa propiedad que había sido de ella volviera nuevamente a sus manos. Otra de las funciones del redentor o del Goel era vengar el asesinato de un hermano. Se le autorizaba buscar venganza si le habían matado a algún hermano. Y el que vemos en el caso de Ruth, es otra función, es casarse con la esposa del hermano fallecido. Y de acuerdo a lo que dice la Biblia en Deuteronomios capítulo número 25, dice la palabra del Señor, capítulo 25, versículo número 5, cuando habiten juntos, dice, cuando hermanos habiten juntos y muriere uno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera
de fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Esa es la manera como Dios había dicho que se hiciera. Y a este acto, el hecho de que el cuñado se casaba con la viuda para darle descendencia al difunto, a esto se le llama la ley del levirato. Y eso es precisamente lo que vamos a ver qué sucede con Booz y con Ruth más adelante. Ya después de que ha pasado la cosecha tanto de la cebada como de el trigo, desde el inicio empezamos a notar que Booz tiene cierto interés por Ruth. Y entonces, mientras están en el proceso de trillar el trigo, de quitarle el tamo, de limpiarlo, este era un proceso que duraba posiblemente toda la noche o gran parte de la noche, y era mejor trabajarlo durante la tarde y parte de la noche por la brisa, que era lo que les ayudaba a limpiar el tamo. Noemí conocía perfectamente el procedimiento a levantar las cosechas, y que era muy probable que el dueño de las cosechas se quedara a dormir donde ellos estaban levantando esa cosecha. Entonces ella, en ese conocimiento que ella tiene de cómo levantaban las cosechas, ella toma la iniciativa y lleva a cabo un plan, que ese es un plan bien atrevido. Este es un gran atrevimiento. Noemí empieza a preparar a Ruth. Dice el capítulo 3, versículo 1: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Ella tiene interés en que Ruth forme una familia, que tenga un hogar, porque Ruth está siendo mencionada como una joven, la joven moabita, así dice la palabra del Señor, era una joven. Y luego en el capítulo 3, versículo 3 en adelante dice: te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Esta frase, haré todo lo que tú me mandes. No era que Ruth no tuviera iniciativa. Ruth tenía una gran iniciativa. No era que Ruth no pudiera tomar decisiones sabias o decisiones acertadas. Ruth podía tomar decisiones acertadas, decisiones de riesgo, decisiones grandes, porque cuando nosotros la vemos a ella dejar su casa, su ciudad, su familia para seguir a Noemí, esa fue una grande decisión, y una decisión que estaba determinando su futuro, una decisión muy importante, una decisión muy grande. Es decir, que Ruth estaba capacitada para tomar sus propias decisiones. Pero ¿por qué le dice a su suegra: haré todo lo que tú me mandes? Yo quiero ver algo bien interesante en esta sujeción de parte de Ruth a Noemí, porque mayormente a las personas no nos gusta que nos digan qué hacer.
regularmente cuando alguien nos quiere decir cómo hacer las cosas o qué hacer, nuestro corazón reacciona de una manera rebelde, porque somos seres independientes, porque Dios nos ha capacitado para tomar las decisiones. Dios nos ha dado la fuerza, la sabiduría, la gracia para tomar nuestras propias decisiones. Cada adulto eso es lo que hace, pero aquí nosotros estamos viendo a Ruth diciéndole a su suegra: haré todo lo que tú me mandes. Hay una razón muy especial por la cual ella le está diciendo de esta manera a su suegra. Y quiero seguir el relato y enseguida regreso a esta misma frase. Actualmente nosotros, al leer lo que Noemí le está proponiendo a Ruth, en una mente moderna, en la mente de nuestros días, la gente puede hacer volar su imaginación y pensar que lo que Noemí le está proponiendo a Ruth es una situación inmoral. Sin embargo, en el pasaje, así como nosotros lo estamos leyendo en los versículos, lo que le está proponiendo Ruth a Noemí, lo que le está proponiendo Noemí a Ruth, y lo que Ruth hace con voz, estamos viendo delicadeza y hasta inocencia en la reacción, en cómo se llevan a cabo las cosas. Noemí no le estaba proponiendo a Ruth hacer algo inmoral. Los versículos, los cuatro capítulos, en cada uno de los versículos vemos descrito el carácter de Noemí, el carácter de Ruth y el carácter de Boaz, y en ninguno de ellos hay ninguna reacción, ni la más mínima reacción en un comportamiento inmoral o en un comportamiento con doble sentido. Más bien, lo que encontramos en la vida de Noemí, en la vida de Ruth y en la vida de Boaz es un carácter de lealtad y de honestidad. Eso es lo que sobresale en la vida de ellos. Entonces, no había nada inmoral en lo que Noemí le estaba proponiendo a Ruth cuando le dice que vaya a buscar a Boaz. En cuanto a los vestidos, porque le dice que se prepare, que se asee, que se ponga sus vestidos. Esto no se está refiriendo a que la está mandando a una boda. Acuérdese que Boaz está en el campo, a la intemperie, en donde está su grano. La palabra del Señor dice, y donde estaba el montón, ahí fue donde Boaz se acostó a descansar. Entonces, los vestidos que Ruth necesitaba era para pasar la noche a la intemperie. Necesitaba ir preparada para dormir en el campo, para dormir al aire libre. Entonces, ella necesitaba ropa adecuada para poder dormir en ese lugar, y necesitaba también su manto, porque llevaba su manto. Era la ropa apropiada que necesitaba para pasar la noche en un lugar de esta manera. Boaz estaba en su trabajo, en un lugar de trabajo, y dice la palabra del Señor, después de que comió y bebió, y entonces se sintió contento, se sintió alegre. ¿Qué le provocaba este contentamiento? Bueno, tenemos que tomar en cuenta de que cuando Noemí y su familia se habían ido a los campos de Moab, era por la hambruna que había en Belén. La noticia por la cual regresaron era que Dios había visitado a su pueblo, y entonces cuando Dios visita, Dios no te va a dar una cosecha con escaso grano. Cuando Dios visita, Dios te va a bendecir a manos llenas. Es decir, que la cosecha que vos estaba levantando era una grande cosecha, maravillosa cosecha, porque Dios había visitado y Dios les había dado pan, Dios les había bendecido. Y eso es lo que hace el Señor en la vida de aquellos cuando permiten que Dios les visite, que Dios llegue a sus hogares, que Dios llegue a su casa. Él viene para darnos la cosecha, pero viene para darnos una grande cosecha. Y si usted no está viendo esa grande cosecha, créanlo en el Señor, porque cuando Él visita es para bendecir, para darnos esa grande y maravillosa
cosecha. Es lo que Él quiere para su pueblo, es lo que Él quiere para sus hijos, bendecirnos de esta manera, de una manera grande, de una manera maravillosa. Entonces, vos se va a acostar con contentamiento, con alegría en su corazón, porque le hace sentir contento aquella grande cosecha que Él está levantando, que Él está cosechando. Esa es la realidad, hermanos. Nosotros vamos a sentir contentamiento cuando nos damos cuenta que Dios nos visita, que Dios atiende a nuestras necesidades, que Dios mira los problemas que estamos pasando, y cuando Él viene para bendecirnos, Él lo hace de una manera abundante, de una manera grande, de una manera poderosa. Entonces llega Ruth a donde está acostado Boaz, le destapa los pies y se acuesta a dormir ahí donde está él acostado. Esta no era algo común, que Boaz se asusta. Jamás él imaginó que algo así pudiera estar pasando. Y entonces él pregunta, se estremece y al sentir a una mujer en sus pies, y entonces él dice, ¿quién eres? Y entonces vemos a Ruth reaccionando de una manera directa. Por eso cuando yo le digo que Ruth dice a Noemí, haré como tú me dices, no quiere decir que ella no tenía iniciativa, o que ella se estaba dejando manipular por su suegra, o que ella no podía tomar decisiones. Aquí vemos a Ruth actuando de una manera bien directa. Cuando él le dice, ¿quién eres?, ella le responde, yo soy Ruth, tu sierva. Y en el capítulo 3, versículo 9, le dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Categóricamente lo que Ruth está haciendo es proponerle matrimonio a Boaz. Aquí vemos a una mujer proponiéndole matrimonio a un hombre. Eso es lo que está haciendo prácticamente, categóricamente, eso es lo que está haciendo Ruth. Le dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano, eres el redentor, eres el Goel, eres el hermano, el pariente que se va a casar conmigo porque soy viuda, porque era lo que debía de seguir, era la manera como se deberían de llevar a cabo las cosas. Entonces él le responde Boaz y le dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor que tu postrera bondad, que has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. ¿Cuál era la primera bondad que había hecho Ruth? La primera bondad la leemos en el capítulo 2, versículo número 11. Respondiendo Boaz le dijo, he sabido que todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. ¿Por qué le parece a Boaz mejor el segundo acto de Ruth que el primero? Porque todo lo que Ruth está haciendo en este momento es para beneficio de alguien más. Ella no está buscando su propio beneficio, aunque saldría beneficiada, pero ella no está actuando bajo sus propios intereses. Ella no está buscando sus propios beneficios. Ella no está actuando de una manera personal, de tratar de primero resolver su condición. No está actuando de una manera egoísta, ni tampoco de una manera mezquina. La manera que ella está actuando es una manera de lealtad, de amor, porque eso era el corazón de Ruth, casándose con el Redentor o con el Goel. Oficialmente ella iba a perpetuar la descendencia de su esposo que ya estaba muerto. Por eso para Boaz le es tan importante decirle, no te fuiste tras los jóvenes aunque fueran ricos o pobres, porque al hacerlo ella perdía toda conexión con el esposo muerto. Y la palabra del Señor, la ley del levirato, era con ese propósito de que el nombre del difunto, del finado,
siguiera perpetuándose. Es decir, que no estaba buscando beneficio propio, estaba buscando el beneficio también de su suegra. Qué bonito cuando nosotros reaccionamos con un corazón así. Nos movemos en un mundo donde lo que más nos lleva a realizar actos es egoísmo, es interés propio. La gente busca qué puede sacar, qué ganancia puede sacar. La gente reacciona en qué me va a beneficiar. Si no me beneficia, no lo hago. ¿Qué puedo lograr? ¿Qué puedo alcanzar? Y esos son los motivos, los motores que mueven a muchas personas. Pero nosotros, como hijos de Dios, debe de movernos la lealtad, el amor que tenemos al Señor, la misericordia, la pasión por las almas. Esa debe de ser la razón por la cual nosotros debemos de movernos. Cuando Ruth viene, no solamente está adoptando, cuando viene con Noemí, no solamente está adoptando al Dios de Noemí. Lo que Ruth también está adoptando es al Dios en sus preceptos, en sus ordenanzas, en lo que Dios tiene determinado en su palabra. Por eso yo regreso a la frase, cuando le dice a su suegra, haré todo como tú me dices. No quería decir que Ruth no tuviera iniciativa o no tuviera la capacidad de tomar decisiones tan importantes. Las tenía, pero lo que al decirle ella, haré todo lo que tú me digas, no era seguir lo que Noemí decía, sino seguir lo que Noemí lo estaba enseñando en el conocimiento que ella tenía de la palabra. Por eso le dice, haré todo lo que tú me mandes, porque si algo tenemos que obedecer es la ley de Dios, la palabra de Dios. Si nosotros no estamos sujetos a esa preciosa palabra, nosotros nos vamos a dar golpes contra la pared, nosotros nos vamos a tropezar, nosotros nos vamos a caer, nosotros vamos a fracasar, nosotros vamos a ver nuestra vida en desastre, porque a eso nos lleva la desobediencia a la palabra de Dios. Pero cuando nosotros obedecemos esa preciosa palabra y maravillosa, hay bendición para nuestras vidas, hay bendición para nuestra casa, hay bendición para nuestra familia. Aleluya. Al decir vos que no se fue tras los jóvenes, aunque fueran ricos o pobres, ella le estaba diciendo, no estás dejando al olvido el finado, el difunto, el esposo. Ella estaba también al quedarse con vos y al aceptar ir a los pies de vos, estaba mostrando lealtad, bondad y amor para esa familia. Posiblemente vos era mucho mayor que Ruth. No se dice la edad de ninguno de los dos, pero al menos, ya le había mencionado, al menos de Ruth se dice la joven moabita. Entonces quiere decir que es muy probable que ella era más joven. Después de que la forma como reacciona vos cuando encuentra a Ruth a sus pies, el versículo, quiero leer un versículo más que ya leí, Deuteronomios capítulo 25, pero ahora el versículo número 7 nada más, dice, y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. La responsabilidad de ir a hablar a la puerta de la ciudad con los ancianos, que era el lugar donde se reunían para atender asuntos importantes, la responsabilidad de ir era la responsabilidad o de Noemí o de Ruth, aunque Ruth era moabita. Para este momento ella ya había adoptado la cultura judía y había adoptado al Dios de los judíos, pero a ella era la que le correspondía arreglar tal asunto. Pero aquí vemos a Boaz, que él es el que va a la puerta de la ciudad porque ya había tomado a Ruth bajo su protección. Desde el primer día que Ruth llega a los campos de Boaz ya la empieza a proteger, pero al momento de descubrirla acostada a sus pies, esta es una propuesta de matrimonio, y entonces Boaz
toma la responsabilidad de velar y de ayudarla, de tal manera de que no tiene ella la necesidad de ir a la puerta de la ciudad a arreglar su problema, la situación de ella, sino que ahora él es el que da la cara por ella, porque eso es lo que hace el Redentor. Eso es lo que hace el Goel, eso es lo que hace el que viene y que se atraviesa y que paga tu deuda y que paga y que habla por ti en tu problema, en tu necesidad, en lo que tú tienes, porque eso lo vemos que lo está haciendo vos en la vida de Noemí y de Ruth, directamente con Ruth. Para este momento, para Noemí, había pasado la nube negra, la nube de tristeza, la nube de dolor, y todo se empezaba a ver más claro. Y aunque los años de dolor, los años de tristeza fueron largos y fueron terribles, en el momento que se empiezan a suscitar los acontecimientos uno tras otro, cada uno de esos acontecimientos son de victoria y son de triunfo y son de bendición. Y muchas de las ocasiones, esos son los años o las semanas o los tiempos oscuros o de dolor que nosotros atravesamos, de depresión, de tristeza, pero una vez que el Redentor toma el control, trae una victoria, una sobre otra victoria, y creemos que nos sucedió algo bueno, y creemos que ya no va a volver a venir algo más bueno, vendrá algo más bueno y después algo más bueno, porque ese es el actuar de Dios. Y en medio de este tiempo de pandemia, de dificultad, de enfermedad y de dolor, en cualquiera que sea nuestra situación, en cualquiera que sea que nos encontremos, el Redentor está a nuestro lado para ayudarnos en esos momentos de dificultad de nuestra vida. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Vamos a seguir con el relato más adelante, pero esta mañana vamos a darle gracias a Dios porque nos hemos acercado a sus pies. Hemos venido a refugiarnos a los pies del Redentor, y el Redentor nos ha extendido su manto y nos ha tomado bajo su protección. Y al estar bajo su protección, Él va a sacar la cara por nosotros. Él va a suplir nuestras necesidades. Él va a cuidar de nuestra vida. Ya no necesitamos nosotros ir a resolver los problemas que a veces nos agobian, porque Él, como poderoso Dios, se va a encargar de resolver nuestros problemas. Aleluya. Te adoramos, Señor, en este día, en esta mañana. Te damos honor y gloria. Recibe la alabanza, Jehová de los ejércitos. Te exaltamos para siempre, Señor. Bendice cada hogar, cada familia, Señor, ahí donde están. Que tu gracia, que tu amor, Señor, sea con ellos, Padre, de una manera gloriosa, de una manera poderosa, Señor. Tú eres fiel, Padre, y nos refugiamos bajo tus alas, bajo tu protección, Señor, donde hay seguridad, donde hay ayuda para nuestras vidas, Señor. Te adoramos en este día, Padre eterno. Recibe la gloria, la honra, la adoración. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Oramos en este día por las necesidades de tu pueblo, Señor. Aquellos que están enfermos, Señor. Nuestros familiares, Padre, que están en enfermedad, ayúdalos, Señor. Nuestros familiares, nuestros amigos, Señor, nuestros conocidos, que a lo mejor están sin trabajo, Señor, y están en una necesidad, en un problema. Extiende tu mano poderosa, Señor. Guarda la vida de mis hermanos, Señor, en sus trabajos, Señor, ahí donde se encuentran. Que tu gracia sea con ellos, Señor. Ayúdalos, te lo pido con todo mi corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Dales victoria, Señor, en medio de la tempestad, en medio de los problemas. Dales victoria, Señor. Te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Y a ti te honro y te glorifico, Señor, desde ahora y para siempre. Gracias, Cordero de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, familia del Centro Evangelístico Vida Nueva, ahí en sus hogares. Ustedes me pueden ver, yo no los puedo ver a ustedes, pero es un gusto poder saber que estamos en comunión
recibiendo la palabra del Señor. Espero que pasen una bonita semana muy bendecida y recuerden que estamos orando unos por otros y estamos en contacto también. Dios les bendiga.